antes, acompáñenos a revisar cómo se dieron los hechos que llevaron a la censura del gabinete Zavala por parte del Parlamento, y Karina Novoa y Jimmy Rodríguez nos traen una detallada crónica de lo ocurrido en las últimas 72 horas, los enfrentamientos en la sesión del Pleno y las gestiones que realizó Pedro Pablo Kuczynski para conformar este nuevo gabinete. Cinco se fueron y el resto se queda en este nuevo capítulo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, que aún no termina. Acabó así la era Zavala. Se fue horas después que ingresó al Parlamento y ahora empieza a correr el tiempo del gabinete Arauz. ¿Qué pasó tras bambalinas durante estos días de tensión? Las idas y venidas, los nombres en el bolo, las condiciones y la tensa situación que no aplaca. El primer nombre fue Martín Vizcarra. El presidente lo quería en este lugar, pero de pronto todo parecía volver a cero por encontronazos en la cúspide misma del poder. Vizcarra, Arauz, nuevamente Vizcarra, pero finalmente se coloca el fajín la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Reuniones en la casa del presidente de la República, reuniones en Palacio de Gobierno, un enjambre de rumores, llamadas telefónicas y conversaciones con diferentes grupos políticos, menos con el fujimorismo. Esperemos que las decisiones que él tome en las próximas horas sean las mejores para el Perú. Un gabinete que genere confianza, un gabinete que dé mucha estabilidad política, que garantice la estabilidad económica y jurídica del país, que pueda dar mucha confianza en lo social. Un gabinete recompuesto y una semana donde la beligerancia marcaba una muerte anunciada. El vocero fujimorista lo que dice es que la población los rechaza al gabinete. ¿Ah, sí? Bueno, entonces que acepten, pues, o sea, que censuren al gabinete. Perfecto. O sea, si ellos vienen criticando al gabinete persistentemente, no solo a la ministra de Educación, sino al primer ministro y a varios ministros. Esta es la oportunidad para decirles a todos que se vayan a su casa. El señor Zavala se ha convertido en la nueva Nadine Heredia de este país, con todo el poder, que es una vergüenza. Asesorados por sobornes, por falsos caviares. El señor Premier y su gabinete, que no es de lujo, muy lejos de ser lujo, no tiene ni idea de lo que puede ser la palabra lujo. Esa no es forma. Yo creo que la democracia también exige cortesía, modales, urbanidad. Todos los detalles de esta crisis total del gabinete, de su recomposición en una extensa pelea donde todos pierden. Aquí en Panorama. Fueron tensas y largas horas de coordinaciones que empezaron la misma madrugada del viernes. Martín Vizcarra apenas llegaba de Bolivia cuando se decretaba el fin de la era Zavala y era convocado a la casa del presidente de la República. 22 a favor, 77 en contra, 16 abstenciones. No ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Fernando Zavala en nombre de todo el gabinete ministerial. Muy temprano, Vizcarra acudió a la cita. La propuesta de Fernando Zavala habría sido que Jorge Nieto pase de la cartera de defensa al premio Arato como su reemplazo y que Martín Vizcarra se ocupe del Ministerio de Educación por su exitosa experiencia en Moquegua. Máximo San Román, consejero presidencial, le habría recomendado a PPK que Nieto se quede en su sitio y que Vizcarra sea el nuevo presidente del Consejo de Ministros. El interés del Perú está por encima de cualquier interés personal particular. A esta hora, el nombre de Mercedes Arauz ni asomaba
en las conversaciones. Pedro Pablo Kuczynski entonces habló con Vizcarra, le hizo el ofrecimiento, presidir el gabinete, pero inmediatamente el vicepresidente rechazó el encargo. PPK le recordó que en julio del 2016 en Cusco le había propuesto lo mismo y que también se había negado, pero que esta vez tenía que aceptar. Según nuestras fuentes, luego llegó a la casa del presidente Fernando Zavala. La reunión habría durado varias horas. Zavala no quería dejar el MEF y Vizcarra estaba en total desacuerdo, así como con la permanencia de Fiorella Molinelli y Bruno Yufra. Según las fuentes, Vizcarra ponía condiciones, quería espacio para decidir y colocar algunas figuras de las regiones, provincianos exitosos y cercanos a él. Parecía que todo iba caminando, pero no por mucho tiempo. Le habían prometido libertad absoluta, pero todo cambió. Según nuestras fuentes, mediante una serie de consultas e informes legales, se había convencido al presidente de la permanencia de Fernando Zavala. El ex premier se quedaba en el MEF y Vizcarra podía realizar 3 o 4 cambios de ministros, ni uno más. Vizcarra no aceptó. Era irrevocable y hasta habría dicho que en esas condiciones prefería ocupar el puesto ofrecido en Canadá. Entonces todo volvió a cero. No había premier y empezó la lluvia de nombres, rumores y reuniones con distintas bancadas políticas. Vizcarra viajó a Villarrica en Oxapampa en plena crisis y Mercedes Arauz acompañó a PPK en todas las reuniones. Los tecnócratas empezaron a buscar alternativas y propusieron a la segunda vicepresidenta. Los congresistas de Peruanos por el Cambio también se opusieron a la permanencia de Zavala en el MEF para evitar la confrontación con el fujimorismo. Entonces, finalmente fue descartado, pero permanecerá en el gobierno como consejero presidencial en temas económicos. En total se realizaron 5 cambios. Arauz reemplaza a Fernando Zavala en la PCM. Claudia Cooper sustituye también a Zavala en el Ministerio de Economía. Cooper se desempeñaba como viceministra en esta cartera. Carlos Brus repite el plato en el Ministerio de Vivienda. Fernando de Alessio releva a Patricia García en el Ministerio de Salud. Era director general del Centrum de la Católica. Marisol Perestello deja el Ministerio de Justicia y entra Enrique Mendoza, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial. Y del Wexler asume el Ministerio de Educación. Ha sido ex viceministro del sector y funcionario en esta cartera durante 8 años. Según nuestras fuentes, Marisol Perestello había renunciado hace algunas semanas y la ex ministra Marilu Martens también. Sin embargo, apoyaron el pedido de confianza de Fernando Zavala ante el Congreso de la República. El gabinete Arauz tendrá que regresar a este mismo pleno, controlado por el fujimorismo, seguir los pasos del ex premier para pedir el voto de confianza. Jueves, 4 de la tarde, 8 horas antes que se produzca la crisis total del gabinete Zavala. Ahí vemos en imágenes
imágenes al presidente del Consejo de Ministros con todo su gabinete que ingresa allá al Pleno en una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, vamos a escucharlos. La población no confía en ellos, pero nosotros tenemos la obligación de escucharlos. La población no confía en ellos. Nuestra obligación y responsabilidad es escuchar al gabinete. ¿Ustedes no temen que se cierre el Congreso? Por supuesto que no, porque no estamos aquí motivados ni por un sueldo, ni por un curul, ni por un cargo. Zavala llegó al Pleno con una sentencia a cuestas. El fujimorismo lo había adelantado sin remilgos, pero siguió. Señores congresistas, hoy ejerzo la facultad que la Constitución me otorga, como presidente del Consejo de Ministros, de pedir una cuestión de confianza. Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso definir si se me otorga o no esa confianza. Yo creo que ha sido una pésima movida, porque si él quería salir del gabinete ha podido renunciar. Si hubiera sido el caso de apostar por la ministra de Educación, enviarla al Congreso para que pida el voto de confianza y la vida continuaba y no nos hubiéramos ganado todo este impasse. Estoy aquí porque en las últimas semanas se ha evidenciado la intención de distintos frentes de socavar una política de Estado fundamental para este gobierno y para millones de estudiantes y sus padres, la reforma de la educación. Para mí no es una motivación el pedir cuestión de confianza, y no lo veo porque no hay ningún proyecto para modificar las leyes de la reforma educativa. No ha habido tampoco ningún proyecto que esté ya dictaminado para tirar hacia abajo esta reforma. Haber censurado a un ministro y pretender censurar a la actual ministra de Educación a cargo de esta política de Estado no es solo censurar la política misma, sino que además atenta contra el trabajo del equipo que tengo el honor de liderar. Y resulta, presidente, que nadie ha visto esa censura. ¿Dónde está la censura? No hay censura. Ni siquiera ellos preguntaron, a ver, traigan una copia de la censura. ¿Quién la está moviendo? ¿Quién la está llevando? La congresista Foronda nos ha informado que era el Frente Amplio, pero que no tenía las firmas. No había censura. Y por una censura que no hay, empiezan los exabruptos. Se nota improvisando, sin ningún tipo de asesoría jurídica. Este gabinete demuestra que no tiene un solo ministro que conozca la Constitución. ¿Y tienen cuadros para si es que se tiene que cambiar de ministro? Nosotros estamos absolutamente sólidos respaldando a nuestro premier y a nuestro gobierno. ¿Usted ha sentido que no lo dejan trabajar? Nosotros sentimos que lo que corresponde es preguntarle al Congreso constitucionalmente si nos da la confianza o no. Y estamos en esta situación porque se pretende censurar a la segunda persona consecutiva a cargo de una cartera tan importante. Zavala habría querido frenar constitucionalmente el avasallador poder fujimorista y constitucionalmente también le dijeron que no. Se tienen que ir todos. Ninguno se puede quedar. Aquí no hay de que yo me paso a tu ministerio y entonces yo del mío voy a ser presidente del Consejo de Ministros. No, señor. Si están jugando al todo o nada, será nada para ellos, presidente, porque el Congreso no se puede dejar arrinconar. 22 a favor, 77 en contra, 16 abstenciones. No ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Fernando Zavala en nombre de todo el gabinete ministerial. Fuerza Popular ya ha dicho que le quita la confianza al gabinete Zavala y estamos viendo ahora en imágenes la bancada de Peruanos por el Cambio. Ya saben que esto está consumado. El gabinete Zavala se va. Se ha puesto en evidencia un comportamiento autoritario por parte de la principal bancada en el Parlamento. No ha habido una actitud de provocación ni ánimo de pechar al Congreso. Lamentablemente una crisis innecesaria a la cual nos ha llevado un ejecutivo indolente, un ejecutivo carente de sensibilidad social
errado en casi todas sus decisiones por defender a una ministra que había perdido legitimidad. Innecesariamente nos han llevado a censurar a todo el gabinete. El tiempo de este Consejo de Ministros había terminado, pero no el choque entre poderes. Ahora se alistan para volver a verse las caras en el mismo terreno. Una actitud sistemática de neutralizar al Poder Ejecutivo, una actitud sistemática de una u otra manera entorpecer la buena predisposición constructiva que tenía de sus propias competencias el Poder Ejecutivo. ¿Qué política es la que el legislativo les ha impedido desarrollar? La ley de reconstrucción con cambios es un ejemplo emblemático. Lo presentaron y lo trabajamos hasta la madrugada para poder aprobárselo de inmediato. 8 meses después no han sido capaces de poner un clavo. Que deje de llorar, que deje de lloriquear y se dedique realmente a trabajar. De armar un gabinete más político, los propios miembros de Peruanos por el Cambio habían pedido esto. Somos muy respetuosos de la autonomía y decisión que tiene que tomar el señor presidente. Nada bajaba la tensión. No solo el fujimorismo insistía que ninguno de los ministros sin confianza podía regresar, pero están. En ningún momento hemos visto un gabinete cohesionado, afinado. Ese ha sido el gran error del señor Zavala, no poder cohesionar un equipo para que de alguna manera cumplir lo que la población ha pedido, repartir los poderes al Congreso y al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que en esa línea se ha debido trabajar. Se ha dicho de todo durante estos últimos 4 días. La prudencia parece lejana, pero la impericia política también. Es suicida lo que se ha hecho, tanto de parte del gobierno como de parte del Congreso de la República. Más aún, ¿eso genera qué? Desconfianza en la clase política, desconfianza en los partidos. Ya no me siento seducido y comienzo a buscar otras opciones. Nadie gana, todos pierden. Se terminó el recreo, pero empezó una guerra azuzada desde diversos y belicosos frentes que debe acabar. Las 2 reuniones que ha habido entre PPK y Keiko Fujimori, realmente una fue para arrodillarse, santiguarse, persignarse, pero no hubo más. La otra dice que llegaron a algunos acuerdos, pero por favor que se ejecuten, porque no podemos estar en esta guerra de guerrillas permanentemente.